Una voz familiar y burlona sonó: Carter Harrington. Apreté los puños conteniendo el impulso de girarme y confrontar a la serpiente. Mamá colocó una mano tranquilizadora en mi brazo. Su manera de decirme que ignorara sus burlas como de costumbre mientras el director subía al escenario para comenzar la ceremonia. Carter siguió disparando púas verbales desde atrás. No puedo creer que permitieran que un caso de caridad ciego como tu madre asistiera. La rabia candente ardía dentro de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, mamá apretó mi brazo con firmeza, ignoró las palabras mezquinas de un niño ignorante. Declaró, su voz firme pero controlada: revelan más sobre su personaje que el mío o el de mis hijos. Carter se quedó en silencio, pareciendo aturdido de que el objetivo de su crueldad se hubiera dirigido a él tan directamente. La voz del director resonó desde el escenario. Nuestro primer honor es Finn Roberts, quien ha demostrado ser increíble. Excelencia académica mientras aceptaba el premio en medio de estruendosos aplausos. Capté la mirada de Carter desde el otro lado del auditorio, una mirada que decía que esto estaba lejos de terminar después de la ceremonia. Los reporteros se arremolinaban tratando de entrevistar a los mejores estudiantes. El rico padre de Carter entró disfrutando de la atención mientras él acerqué a su hijo para tomarle fotos. Felicitaciones nuevamente a mi hijo Carter, quien no ha mostrado nada más que un liderazgo distinguido. El señor Harrington dijo que su voz retumbaba a través del pasillo. Mi momento fue robado cuando las cámaras se enfocaron alrededor de Carter. Me lanzó una sonrisa engreída recordándome que si bien podría ganar premios académicos, el estatus y la riqueza de su familia lo hicieron completamente intocable mientras caminábamos hacia el auto más tarde. Mamá dejó de caminar y se volvió hacia enfréntame, aunque sus ojos no podían encontrar los míos. Su expresión irradiaba comprensión de mi discapacidad. Puede hacer que tontos como Carter se sientan pequeños, pero es en lo que elegimos enfocarnos lo que realmente importa. Nunca pierdas de vista tu perseverancia y dignidad. Fin. Sus palabras alimentaron mi determinación. Sin importar lo que Carter me lanzara, yo me levantaría con resiliencia, al igual que mi increíble mamá. Esto fue solo el comienzo. El Toyota envejecido chisporroteaba por la calle agrietada. Detenerse en nuestro destartalado edificio de apartamentos no era mucho, pero era un santuario, un lugar donde la discapacidad de mamá no tenía poder sobre su increíble espíritu. Agarraré los comestibles. Le dije que ya estaba sacando las bolsas del baúl. Mamá extendió su bastón y se movió delante de ella mientras subía los crujientes escalones. Una vez dentro, pareció cobrar vida, navegando por un espacio familiar con una facilidad sobrenatural. Observé con asombro cómo sus dedos bailaban sobre la estufa, encendiendo los quemadores con precisión practicada. El rostro de mamá, de precisión, se arrugó por la concentración mientras cortaba magistralmente verduras y las salteaba en la sartén chisporroteante. Su trabajo a tiempo parcial apenas podía mantenernos a flote. Pero mamá insistió firmemente en cocinar comidas frescas siempre que fuera posible. Desatando una oleada de ira dentro de mí, mi madre irradió tal fuerza interior. ¿Cómo podría alguien ridiculizarla de manera tan cruel? Sé lo que estás pensando, dijo mamá sin darse la vuelta, como si hubiera mirado dentro de mi alma. Las acciones de ese chico despreciable están equivocadas, pero no sin consecuencias. Dejé caer mi bolso, sorprendido por su percepción sobrenatural. Mamá continuó trabajando sordamente en la sartén, el chisporroteo de las verduras puntuando sus palabras, dándole al odio más energía. Le permitimos consumirnos y controlarnos. Fin. La venganza más poderosa es extender compasión a aquellos que al menos lo merezco. Enfréntame. Sus ojos ciegos de alguna manera me atraviesan. Tienes razón, no puedo ver en el sentido físico, pero me he dado cuenta de que la verdadera ceguera es una ceguera del corazón. Fin. Ese nivel de prejuicio proviene de una ESS profundamente rota dentro de Carter, que no deberíamos reflejar. Sus palabras suspendidas en el aire, por más difíciles que fueran de aceptar. Sabía que tenía razón. Tomar represalias contra la malicia de Carter solo perpetuaría un círculo vicioso. Mamá frunció los labios y asintió con firmeza. Ya lo suficiente sobre ese joven problemático. Disfrutemos esto. Comimos juntos. Se lo han ganado con creces con sus logros de hoy, mientras disfrutaba de los deliciosos aromas que bailaban en nuestra pequeña casa. Cantidad de crueldad podría hacerla doblarse o romperse. Mi pecho hinchado de orgullo al darme cuenta de cómo su
Determinación había moldeado la mía. Carter Harrington no se daría cuenta todavía, pero él simplemente despertó. Una fuerza imparable. Dentro de mí la charla de la cafetería se cayó cuando entré en docenas de ojos encerrándome durante semanas. Los rumores sobre las burlas de Carter hacia mi madre se habían extendido como la pólvora. Algunos observaron con lástima, otros con admiración por cómo había manejado el cruel acoso con dignidad. Cálida sonrisa que alivia la tensión. Ahí está mi alumno estrella, Tom bramó como amigo de la familia y mentor. Él había estado ahí para nosotros en las buenas y en las malas. ¿Tus estudiantes de tutoría están listos y esperando en la biblioteca? Asintiendo apreciativamente, me dirigí hacia allí. Los susurros y las miradas persistieron hasta estaba fuera de la vista. Ese tipo de atención, ya sea positiva o negativa, se había convertido en mi nueva normalidad. La atmósfera silenciosa de la biblioteca era un bienvenido refugio del circo. Un grupo de estudiantes de primer año me saludó cuando entré luciendo frenéticamente abrumado mientras me preparaba para los exámenes finales. No te preocupes. Estoy aquí para que todos se arreglen, dije con una sonrisa tranquilizadora mientras tomaba asiento mientras empezábamos a realizar los exámenes de práctica. Sentí que mi mente se aclaraba, centrada únicamente en lo académico en lugar de las venganzas personales. Destrozando el ambiente silencioso, Carter entró pavoneándose, flanqueado por su habitual arrastre de nudillos. Sus risas resonaban en las paredes de los libros. Bueno, mira quién es, se burló mirándome como un lobo hambriento, el amante ciego favorito de la escuela, ayudando a un nuevo grupo de perdedores desfavorecidos. Los niños en mi mesa de tutoría retrocedió claramente porque estaba luchando por la presencia beligerante de Carter. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sus insultos ya no tenían poder sobre mí. Me levanté tranquilamente de mi asiento. De hecho, los estoy ayudando a prepararse para dejar atrás esta insignificante ciudad y asistir a universidades prestigiosas. Por tu incapacidad para valorar la educación o la decencia humana, tendrás suerte de salir de aquí trabajando en la estación de alevines. La bravuconería de Carter vaciló y su postura se debilitó por una fracción de segundo antes de que la máscara de indignación regresara rápidamente. Así que veremos quién se queda. La última risa cuando el dinero de mi familia me lleva al futuro mientras tú con tu guardaespaldas ciego. Mis puños se cerraron involuntariamente. La furia crecía dentro de mí, pero respiré para tranquilizarme. Esto era exactamente lo que él quería que fuera conmigo. Para perder la calma, Carter quería cualquier pequeña victoria para validar su arrogancia inmerecida. En cambio, forcé una leve sonrisa y respondí con una calma inquebrantable. Puedes intentar derribar a otros para compensar tus propios fracasos e inseguridades, pero eso no llenará ese vacío. Dentro de ti, la verdadera satisfacción solo viene a través de la compasión, algo que tu riqueza nunca podría comprar. Hubo un silencio ensordecedor cuando la gravedad de mis palabras pareció impactar a Carter y sus tontos amigos musculosos. Por una vez su expresión traicionó una conmoción genuina por tener las tornas psicológicas volteadas contra él. De tal manera. Respirando sordamente, Carter abrió la boca para responder, pero rápidamente lo pensó mejor. Con un gruñido frustrado, salió furioso de la biblioteca y su desanimado laquey lo siguió mientras la espesa tensión se disipaba de la habitación. Me volví hacia mis alumnos con una señal tranquilizadora. A sentir dónde estábamos, o eso es cierto. Los problemas de práctica del capítulo 14 mientras seguíamos en ti. Una inquebrantable sensación de propósito agitándose dentro de mí. La bravuconería amenazadora de Carter finalmente se estaba desvaneciendo y había demostrado que podía neutralizarla a través de pura compostura, sin importar lo que me arrojara a continuación. Perseveraría sin inmutarme en el camino que me llevaría fuera de esta ciudad hacia un futuro mejor ganado con tanto esfuerzo. La vieja camioneta retumbaba por Main Street, su motor traqueteaba como un avispero enojado. Tom me miró desde el asiento del conductor, con el ceño fruncido. No es nada que no pueda manejar, solo el idiotez habitual de un pueblo pequeño dirigida a cualquiera que sea diferente. Tom sacudió la cabeza rotundamente. Hay prejuicios y luego hay intimidación y acoso absolutos, fin, nada de lo cual tú o Lara merecen. Nos detuvimos en el taller de reparación de automóviles de Tom. Los viejos y bruscos mecánicos ya estaban trabajando duro debajo del techo elevado. Autos. A pesar de su lucrativo éxito comercial, Tom siempre insistió en que me ganara la vida haciendo trabajo duro entre sesiones de tutoría.
Imagínense cuánto peores serían las cosas si no estuviera presente para mantener a ese punk de Carter bajo control, agregó con una sonrisa Derry. Las pesadas puertas del garaje que daban a la estrecha oficina de Tom, que se había convertido en un segundo hogar para mí a lo largo de los años. En medio del desorden de papeleo y calendarios pin-up, me llamó la atención un folleto brillante de una prestigiosa universidad. «Oye, Tom, ¿qué pasa con esto?» El folleto se reclinó en su desgastada silla de cuero con un suspiro de satisfacción. «Bueno, he estado hablando con el decano de la Universidad de Westbrook sobre la creación de un programa de becas, específicamente para estudiantes de entornos desfavorecidos. Una beca de Westbrook sería un sueño potencial, mi boleto dorado para salir de esta ciudad provincial y pozo negro crítico, pero Tom sabía que nunca podríamos pagar la matrícula, incluso con mis buenas calificaciones. Eso es increíble, Tom. Tartamudeé mirando el folleto brillante con incredulidad, pero sus costos anuales son astronómicos incluso con ayuda financiera. Tom movió su dedo con desdén. Detalles. El punto es que has demostrado con creces tu valía, chico. No puedo pensar en nadie más merecedor de esta oportunidad que tú después del infierno que él. Ignorante. Carter te puso en mis manos. Temblaron impresionado por las posibilidades que me cambiarían la vida, visiones de patios universitarios bañados por el sol, bibliotecas de última generación y un futuro libre del tormento de Carter inundaron mi mente. Una risa profunda y ronca de repente resonó desde la puerta de la oficina. Bueno, ¿no es tan precioso el edificio de la escuela? Su caso de caridad favorito finalmente encontró un simpático y pequeño sugar daddy de la ley para salir adelante. Carter paseaba con su característico desdén firmemente en su lugar mientras arrojaba al suelo cenizas de cigarrillos gastados. ¿Crees que tirar algo de dinero te permitirá escapar de la verdad? Robert se escupió su grave voz llena de burla de que tú y tu madre inválida son pesos de ancla inútiles que arrastran hacia abajo a toda esta comunidad. Cara desatando años de agresión y odio reprimidos. Los siguientes momentos fueron una mancha caótica de golpes de grunts y la sensación de knuckles chocando con la carne. Finalmente manos poderosas me alejaron de la figura ensangrentada y encogida que había golpeado contra el suelo. La voz retumbante de Tom cortó a través de la neblina más fuerte de lo que jamás había escuchado. Será mejor que saques tu trasero de mi tienda antes de que esto avance, Carter, y cuando termines de lamer tus heridas, será mejor que te acuestes porque si escucho que te has acercado. Carter se puso de pie y salió corriendo de la oficina, con algunas lágrimas perdidas de dolor y humillación a su paso. Mientras la adrenalina se desvanecía, la realidad de lo que había hecho se hundió en desinflándome como un globo con una fuga. Tom me miró fijamente, su expresión ilegible después de lo que pareció una eternidad, lanzó un profundo suspiro de resignación. Fila de rostros radiantes observaron con gran expectación mientras la directora subía al escenario. Gracias a todos por asistir a la final del decatlón académico de la ciudad de este año, anunció por el micrófono con un estruendoso aplauso. Comenzaremos con la parte de matemáticas, así que nuestros dos finalistas, por favor. Únete a mí. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras me levantaba de mi asiento al otro lado del auditorio. Carter hizo lo mismo. Su expresión era una mezcla repugnante de exceso de confianza y desdén. Subimos las escaleras laterales hacia el escenario brillantemente iluminado. Los vítores ensordecedores se convirtieron en un rugido cuando el primer problema de cálculo apareció en la pantalla de proyección detrás de nosotros. Sentí que mis palmas se humedecían a través de las luces cegadoras. Pude distinguir el rostro de mi madre en la primera fila. Su cálida sonrisa calmaba mis nervios. Carter sonrió arrogantemente mientras garabateaba claramente en su pizarra. Después estábamos estancados en una acalorada corbata. El director pidió una ronda relámpago abruptamente improvisada para determinar en Víctor. Mi mente corrió con ecuaciones y fórmulas que se confundían en mi frenético intento por superar a Carter justo cuando sentí el frío agarre del pánico en una cálida voz que hizo eco en mi memoria. Tener una discapacidad no significa aceptar una vida de limitaciones. Las palabras tranquilizadoras de mamá me estabilizó como un balsa salvavidas en el caos con enfoque láser. Escribí los problemas restantes con precisión quirúrgica. El áspero gemido del silbato del juez indicó que el tiempo se había acabado. Se contarían los puntajes.
desentrañando la dramática conclusión antes de que la multitud silenciosa. Carter se reclinó arrogantemente. En su asiento, una sonrisa exasperantemente satisfecha se dibujó en su rostro mientras me lanzaba un guiño desdeñoso. Sobre el auditorio estaba tan tenso que se podía escuchar la caída de un alfiler. Es un gran placer para mí anunciar al campeón de decatlón académico de la ciudad de este año, Finn Roberts. La sala estalló en vítores y aplausos ensordecedores. Cada gramo de tensión y pavor dentro de mí se vaporizó en un instante, reemplazado por un casi sensación delirante de euforia. No solo había ganado la competición académica más prestigiosa de la ciudad. En visible shock, abriéndose camino entre las multitudes extasiadas que me acosaban para pedirme felicitaciones y fotos, mis ojos instintivamente se fijaron en mi madre a través de los flashes cegadores, lágrimas de alegría e incredulidad. Brillaron en las esquinas de sus cálidos ojos marrones durante años. Había lanzado una ineludible paz de oscuridad sobre nosotros, su intimidación hacia mí, su crueldad hacia la discapacidad de mamá había tenido como objetivo extinguir nuestros espíritus mientras permanecemos oprimidos en el polvo levantado por su privilegio, pero esta noche la larga sombra de su legado tóxico se había roto por el brillo de algo mucho más poderoso, la resistencia tenaz e inquebrantable que mi madre había luchado por cultivar dentro de mí desde el nacimiento. Mientras los aplausos continuaban, disfruté del foco de validación más brillante que jamás podría esperar. Una ascua infantil de retribución brilló dentro de mí gritando. Ser avivado en un rugiente y devorador fuego de venganza contra los Harrington y todo lo que representaban, como si sintiera la amargura arrastrándose en mi corazón. Mi mamá apareció a mi lado, arcoíris de orgullo y amor incondicional brillando de ella me atrajo hacia un abrazo entre lágrimas. La apreté con más fuerza, sintiendo la sabiduría en sus palabras se extendió a través de mí como un bálsamo calmante. Aunque la sombra destructiva de Carter todavía se alzaba grande, esta noche había encendido una brillante antorcha de esperanza. Ardiendo en desafío a ella, fuera lo que vendría después, sabía que nuestro brillo finalmente eclipsaría el insensible y vacío privilegio de Harrington. Era solo una cuestión de tiempo. Los pasillos se sentían más como un campo de batalla. Últimamente el sonido pavloviano de los casilleros golpeándose encendiendo la ansiedad en mi cada rincón parecía preparado para la inevitable emboscada de Carter, sus tácticas favoritas de rumores maliciosos y humillación pública. Me acerqué cautelosamente a mi casillero medio, esperando que estuviera manipulado con otra broma vil o graffiti. Insulto cargado sobre mamá, pero cuando la puerta de metal abollada se abrió con un chirrido, fui recibido por la cálida y amorosa sonrisa de mi mamá que brillaba desde una fotografía gastada. A pesar del tormento depravado que Carter nos había infligido, su rostro irradiaba la fortaleza indomable que me había inspirado a diario. Mis dedos trazaron su retrato sacando fuerza de él como lo había hecho innumerables veces antes. Hola, perdedor. Me preparé, resignado a soportar otro bombardeo fulminante para recibir más humillación después de que te avergoncé en el decatlón. Se burló distraídamente, inspeccionando sus cutículas como un monarca engreído, aunque supongo que la deshonra pública es una especie de tradición familiar para ustedes, los rechazos del circo. La ira candente ardía dentro. Yo me agité blandiendo mi teléfono, blandiendo y empujando el rostro cincelado de Carter. «Eso es suficiente de ti, Harrington», escupí con los dientes apretados. La expresión del inferior Carter permaneció arrogantemente impasible mientras ponía los ojos en blanco. «Entonces, ¿qué crees que algunos vídeos sinceros van a amenazarme? Los abogados de mi padre los borrarán más rápido de lo que tu madre de asistencia social puede memorizar su siguiente discurso de mendicidad en la esquina de sus amigos idiotas en Q. Sus risas rechinaban como clavos en una pizarra. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar, listo para transmitir la evidencia a los administradores de la escuela, el infierno de la policía, tal vez incluso una infamia viral en las redes sociales. Pero luego lo sentí como una duda insidiosa que se arrastraba filtrándose en mis convicciones. Parte de mí retrocedió ante la idea de desmantelar potencialmente el futuro de Carter por su comportamiento reprensible. Arruinarlo realmente desharía el daño y sanaría el dolor de mi familia. Cuanto más permaneciera congelado, más crecía la sonrisa engreída de Carter. Eso es lo que pensé. Arrastraba las palabras con aire de suficiencia. Todas las amenazas vacías de tu parte y de ese roto
Abajo, dama ciega, llama suficiente, la orden severa cortó el aire como un látigo. La señorita Green, mi profesora de inglés, salió de un alcove cercano en el pasillo con una mirada ceñuda inusual. Finn Carter, sígueme inmediatamente a la oficina del director y trae cualquier evidencia que tengamos. Cuando estábamos hablando de intercambiar una mirada desconcertada con Carter, seguí obedientemente los rápidos pasos de la señorita Green hacia la oficina del director Davis. Como su propio testimonio escrito del acoso de Carter corroboró que en 20 minutos angustiosos la junta escolar se había reunido para dictar su decisión oficial mientras observaba con asombro e incredulidad Carter. Fue suspendido de la escuela. Indefinidamente en espera de una audiencia de expulsión, todas sus posiciones atléticas y de liderazgo fueron revocadas sumariamente. Premios y elogios rescindidos, en cuanto a mí, se me concedió el indulto como denunciante de cualquier acción disciplinaria, pero no terminó ahí. De alguna manera la señorita Green había recopilado documentación impactante y testimonios de testigos que detallaban la negligencia deliberada de los padres de Carter, la indiferencia y el deseo de tener derechos que permitieron su comportamiento cruel. A lo largo de los años, se emitió una orden de restricción explosiva contra el señor y la señora Errington que les prohibía poner un pie en el recinto escolar hasta que se sometieran a asesoramiento intensivo para abordar las deficiencias de sus padres. El resto del estudiantado miró en shock, en silencio, mientras Carter, el anteriormente príncipe de élite intocable, era conducido. Salió del edificio en humillada derrota junto a sus atónitos y deshonrados padres cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos. La señorita Green emergió con una leve sonrisa de solemne satisfacción. No te preocupes, Finn, la familia de ese niño y su tóxico legado de privilegios acaban de recibir el ajuste de cuentas que se esperaba. Durante mucho tiempo me quedé allí, aturdido, permitiendo que la magnitud sísmica del momento me invadiera. Carter Harrington finalmente había recibido el merecido. La primera grieta tangible en la armadura de presumido derecho que había protegido su crueldad durante demasiado tiempo. Una sonrisa de reivindicación se deslizó por mi rostro mientras lo imaginaba procesando la nueva y dura realidad que no aguardaba más admiradores vacíos ni adultos mimos para aislarlo. El heredero aparente de Harrington había caído y sus cenizas serían arrastradas a la oscuridad junto con las de los hinchados de su familia. Legacy, por primera vez en años, finalmente sentí el peso aplastante de su sombra levantándose de mi mundo. En toda la ciudad había terminado oficialmente y finalmente estaba surgiendo un brillante nuevo amanecer orden. Orden en la corte. Los jueces golpearon furiosamente tratando en vano de silenciar el rocus de que había consumido la galería. Cada fila estaba repleta de espectadores con los ojos muy abiertos y hambrientos de un vistazo de la caída inminente en el centro de la tormenta en Carter Harrington, con la mandíbula fuertemente apretada mientras evitaba desesperadamente los focos ardientes que cantaban su reputación deshonrada a su derecha. El señor Harrington tiró nerviosamente de su cuello almidonado, el sudor visiblemente golpeaba su frente arrugada cuando en la sala del tribunal finalmente recuperó una calma incómoda. La audiencia disciplinaria podría comenzar. Estamos aquí hoy para abordar el patrón atroz e inquebrantable de acoso perpetrado contra un estudiante menor por el señor Harrington, incluido el abuso verbal, la humillación pública e incluso la amenaza de violencia. Mi mamá apretó mi mano con fuerza mientras las palabras del juez flotaban pesadamente en la silenciosa sala del tribunal. Este dramático crisol marcó la culminación de años de sufrimiento al verse obligado a tragar las amargas injusticias de Carter. Nos había infligido a los dos. Además, el juez continuó hojeando las transcripciones condenatorias. Este aparente comportamiento fue abiertamente permitido, incluso tácitamente tolerado por los padres de Carter a través de sorprendentes actos de negligencia e indiferencia. Harrington había encogido en su asiento como un camión desinflando lentamente sus neumáticos. Ahora joven, el juez se dirigió a Carter mirando con severidad por encima de sus gafas. Esta es su última oportunidad de reconocer y dar cuenta de sus acciones, no solo contra su víctima sino también hacia su comunidad que la ha acogido con entusiasmo y acomodó la presencia de su familia durante años. Carter se movió incómodo bajo el foco abrasador por primera vez que podía recordar. Su típica mueca arrogante se había derretido en una expresión cercana a la de arrepentimiento.
Completa y absolutamente equivocado haber tratado a mi compañero y a su familia con tal falta de respeto y crueldad. Por el rabillo del ojo vi a Miss Harrington enterrando su rostro entre sus palmas, habiendo aparentemente envejecido una década en pura vergüenza durante la vergüenza pública de su hijo. Mi comportamiento fue nacido de la ignorancia, privilegios tóxicos y profundas inseguridades personales que he cargado durante demasiado tiempo. Carter continuó con sus palabras, ganando convicción constantemente. Permití que los celos por la resistencia de Finn me consumieran y envenenaran con odio en lugar de inspirarme a mejorar. Lentamente se elevó a sus pies se detuvieron para recorrer con su mirada penetrante a cada testigo en la galería. Ofrezco mis más sinceras disculpas a Finn, su madre y toda esta comunidad a la que le he faltado el respeto tan profundamente. Dijo que su voz temblaba ligeramente, con lo que solo podía interpretarse como un remordimiento genuino. Sin castigo o una acción disciplinaria podría expiar el daño y el trauma que he infligido. Todo lo que puedo esperar es aprender de esta experiencia y llevar adelante sus duras lecciones mientras encuentro mi propio camino de redención. Un murmullo sordo recorrió la multitud mientras cientos procesaban las palabras de Carter. Tan inusualmente humilde después de años de arrogancia aburrida de su familia. El aire pareció descomprimirse ligeramente, como si este abrupto acto de contrición hubiera logrado desarmar momentáneamente años de ira reprimida hacia los Harrington. Con un suspiro de cansancio, el juez se quitó las gafas e hizo una demostración de puliendo pensativamente los lentes mientras apreció su remordimiento. Señor Harrington, la extrema profundidad de su abuso requiere una respuesta disciplinaria igualmente severa. Carter asintió solemnemente y parecía casi aliviado cuando el juez dictó su sentencia. Por la presente, usted es expulsado de Madison High School y excluido de toda inscripción futura. Los puestos de liderazgo o los elogios deben ser rescindidos permanentemente y eliminados de su expediente. Harrington estalló en un torrente de protestas. Hasta los mejores amigos rápidamente lo controlaron mientras Carter simplemente miraba fijamente el escritorio ante él con los puños cerrados a los costados mientras todo su futuro se hacía añicos a su alrededor. Mientras el caos en la sala amenazaba con desbordarse nuevamente, el juez golpeó su mazo con firmeza. El señor Harrington considera que esto es un ajuste de cuentas contundente que se debió haber hecho hace mucho tiempo, mientras que este castigo es realmente duro. La arrogancia de usted y su familia dejó poco otro camino para lograr la justicia. Así de fácil. Mi hombro mientras se acercaba. Esto es solo el comienzo. Susurró ferozmente. Las mareas están cambiando y un nuevo destino se está forjando a través de nuestra perseverancia. Sus palabras parecen resonar etéreas a través de la sala del tribunal. Mientras mis ojos se fijan en la abatida y destrozada figura de Carter. La justicia ya no era solo un rayo de esperanza. Era inevitable que su desenfrenado el privilegio ya no podía superarse. 6 meses después, el pegajoso calor de agosto brillaba en el pavimento negro en oleadas cuando mamá y yo entramos al estacionamiento del restaurante. Incluso con el aire acondicionado a todo volumen, el sudor corría por mi columna en nerviosos riachuelos. Huele como si Tom estuviera cocinando uno de sus famosos desayunos fritos especiales campestres, mamá comentó con nostalgia mientras salíamos a las brillantes olas de calor. Oficina abarrotada en medio de manchas de grasa y calendarios pin up. Esos recuerdos ahora parecían desvanecerse. Ecos de una vida que finalmente habíamos superado. La risa familiar y estruendosa de Tom nos saludó cuando entramos al bullicioso restaurante. Levantó a mamá en un abrazo aplastante. Su cuerpo gigante la eclipsó. Pequeña figura. Allí están mis 2 personas favoritas, exclamó alegremente y nos condujo hacia un tranquilo puesto de la esquina. Llegué. Tom sacó un crujiente sobremanila de su bolsillo trasero y lo deslizó sobre la mesa. Mis dedos temblaron cuando lo abrí, revelando un brillante folleto de admisión. Mi boleto dorado ganado con tanto esfuerzo para una universidad de élite a miles de millas de distancia. Tu paquete de becas está todo cerrado en niño. Tom dijo que su voz típicamente ronca se entrecortaba un poco por la emoción. Después de todo lo que tú y tu madre habéis pasado. Estaba siendo regalado un nuevo comienzo lejos de la larga sombra que se cernía sobre nosotros. Mamá se acercó y apretó mi mano con fuerza, su sonrisa acuosa brillando a través de la luz polvorienta del diner. El mundo que alguna vez pareció permanentemente estratificado por la riqueza y el privilegio se estaba abriendo de par en par, despejando
Nuestro camino hacia nuevas fronteras de oportunidades, pero eso es solo el comienzo de nuestras buenas noticias. Tom exclamó su entusiasmo. Apenas contenido a Lara, quería que fueras el primero en escuchar que la junta directiva aprobó mi propuesta para lanzar una organización sin fines de lucro en toda la ciudad para ayudar solicitantes de empleo discapacitados obtienen capacitación profesional significativa. La mano de mamá voló hacia su pecho mientras lágrimas de shock corrían por su rostro. Después de años de trabajo pesado a tiempo parcial luchando por mantener a flote a nuestra pequeña familia, tendría la oportunidad de aplicar sus formidables habilidades para crear un cambio real. Tom hizo a un lado su agradecimiento con una risa humilde. Solo prométeme que te unirás como nuestro consultor principal. Ya es hora de que esta ciudad tenga defensores que conozcan la lucha como sí. Mamá solo pudo asentir, abrumada por la rapidez con la que los vientos de la tan esperada justicia se habían inclinado a nuestro favor. Todo lo que había sido necesario fue perseverar a través de la tempestad de la crueldad de Carter y negarnos a entregar nuestra dignidad. Nuestra inquebrantable resistencia finalmente se había convertido en un ardiente faro de inspiración para toda la comunidad. Mientras la jubilosa celebración se desarrollaba a nuestro alrededor, sentí que el peso de años de dificultades y maltrato se desprendía como un abrigo pesado. Arthur y Britney Harrington recibieron hoy sentencias estrictas derivadas de su próximo juicio por evasión fiscal y fraude inmobiliario, recitó el presentador de noticias mientras imágenes de la pareja de Sally Naggard siendo llevada esposada aparecían en la pantalla. La espada de la caída en desgracia de nuestros antiguos torturadores había, si hubieran sido tan rápidos como absolutos. Su hogar ancestral en ruinas probablemente sería confiscado. Su legado tóxico se desenmarañaría permanentemente y quedaría al descubierto para que todo el mundo viera un repudio abrasador del privilegio vacío que los había protegido durante tanto tiempo. Nuestros caminos hacia adelante se estaban desviando firmemente del destino de los Harrington. Finalmente cumplió su último acto de retribución kármica. Mientras contemplaba la sonrisa radiante de Tom y el rostro radiante de mi madre inquebrantable, sentí una abrumadora sensación de gratitud por la resiliencia que ella nos había inculcado a ambos. Esa fuente de espíritu inquebrantable era la verdadera herencia. Eso nos llevaría a los brillantes horizontes que nos invitaban a contemplar vastas y nuevas perspectivas de autorrealización que los Harrington y los de su calaña solo podían contemplar con sus bolsillos vacíos, aplastándolos en el polvo. Habíamos ganado el día no mediante la capitulación o la amargura, sino aferrándonos tenazmente a nuestra dura dignidad hasta que la marea cósmica nos arrastró hacia este nuevo destino no escrito. La lucha solo nos había forjado en defensores jurados de la compasión, la sabiduría y la justicia, faros para ayudar a guiar y elevar a aquellos que todavía trabajaban en la oscuridad. Marcas de nuestra verdad empoderada, y por primera vez saludamos ese destino desencadenado y envalentonado, bañado en la luz brillante del empeño rojo bien ganado.